del texto 7. Una más, por lo menos como para ver si van orientados. ¿Nadie más? Bueno, vamos a compartir una presentación que tiene que ver con los verbos modales. Ustedes me dicen si ven bien la presentación, ¿sí? Verbos modales. Bueno. Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Los verbos modales no son verbos principales, son verbos que los podemos considerar como auxiliares que acompañan al verbo principal, ¿sí? Entre los verbos secundarios están los modales y los auxiliares, y luego los verbos principales. Un verbo principal podría ser, por ejemplo, study. Un verbo modal es can, could, should, y un auxiliar podría ser el do o el does, o did en el pasado. Los verbos modales más importantes son el must, que indica obligación, el have to, también indica obligación, pero impuesta. Hay una diferencia entre el must y el have to. El must es una obligación propia, mientras que el have to es una obligación que alguien me impone. El ought to y el should, están aquí separaditos, ought to y should, indican recomendación, ¿sí? Lo que yo debería hacer o lo que alguien debería hacer. El needs to, que a veces pueden encontrarlo sin la partícula to, significa necesidad, mientras que el can y el could indican, puede ser poder, posibilidad, capacidad, habilidad, ¿sí? El could es el pasado de can, pero también indica posibilidad en presente. Igual que el may y el might, indica una posibilidad menos posible, por así decirlo, que el can, ¿sí? Y el might se utiliza para posibilidad en potencial, ¿no? Algo que podría ser. ¿Por qué se llaman verbos de modalidad? Por eso mismo, porque le indican un cierto significado al verbo principal que solo el verbo principal, por ejemplo, study, no tendría. Si yo le agrego I must study for tomorrow's test, estoy indicando que tengo la obligación de estudiar para el test de mañana. O si yo digo I need to study harder, estoy indicando que necesito estudiar un poco más. Ese need también le está dando un cierto tono al verbo study, ¿sí? Siempre acompaña a otro verbo. Puedo decir también I might study at night if I have time. Puedo indicar esto de que podría estudiar a la noche si tengo tiempo, ¿sí? Una posibilidad, un potencial. Como les decía antes, entonces, el must indica una obligación impuesta por el hablante. Por ejemplo, I must finish writing this essay soon. ¿Sí? Yo me estoy imponiendo una obligación. Debo finalizar de escribir este ensayo pronto. ¿Sí? Mientras que el have to, como les indicaba antes, es una obligación impuesta por la situación o por algo externo a mí. ¿Sí? Como por ejemplo, as a high school student, I had to wear a uniform. ¿Sí? Esto significa que como estudiante de la escuela secundaria, yo tenía que usar un uniforme. Y bueno,
También en algunos casos el verbo modal cambia su forma según el tiempo, ¿sí? En este caso estoy hablando de una situación pasada, por lo cual está en pasado. Fíjense que el verbo pasó de have a had. Bien. Otro verbo modal que habíamos visto recién es el ought to, que indica obligación moral, me indica un deber, un consejo o una acción razonable, una recomendación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, you ought to do physical activity to keep fit. Estoy indicando al interlocutor que debería realizar actividad física para mantenerse en forma. Igual que el ought to, puedo utilizar también el should. ¿Okay? Igual podría decir, you should do physical activity to keep fit. Ese should va sin la partícula to. ¿Okay? Esos son algunos verbos modales. Bueno, acá un pequeño, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, un cartoon. Una amiga le dice a la otra, it's a fantastic film, you must see it. ¿Sí? Están en la puerta del cine, bueno, y una mujer le dice a la otra, es una película fantástica, debes verla, ¿eh? Como que tenés la obligación de verla. Es como para darles una ilustración en una situación en la que se usa el verbo modal must con indicación de obligación. Como que no te la podés perder. Bien. Como les decía entonces, el need to me indica una necesidad. Dice, I need a new dictionary. Necesito un diccionario nuevo. Should como sugerencia o consejo, ¿sí? Igual que el ought to. He should study harder. ¿Sí? El can, que me puede indicar todas estas cosas. Puede ser posibilidad, según el contexto, ¿sí? Por eso vamos a tener que prestar atención entonces a este verbo modal que se ve tan inofensivo, el can, tan chiquitito, pero puede tener varios significados. Uno de esos es posibilidad, como en el caso de everyone can make mistakes, ¿sí? Todos pueden cometer errores. Habilidad, es decir, de saber hacer algo. I can speak English and Italian. Y esto se traduciría algo así como sé hablar inglés e italiano. Permiso, como por ejemplo en una pregunta, can you do me a favor? ¿Sí? ¿Podés hacerme un favor? Entonces, esos tres significados están ilustrados aquí con estas oraciones. Con respecto al modal can. El could podría considerarse como la posibilidad pasada, la forma pasada del can, ¿sí? También habilidad en el pasado o permiso. Si yo digo, en lugar de decir, can you do me a favor, digo, could you do me a favor, estoy pidiendo permiso igualmente y de una manera más amable, ¿sí? Y depende a quién me estoy dirigiendo. ¿Sí? Si me dirijo a un amigo, directamente puedo, al tener más confianza, pregunto, can you do me a favor? Y está bien. Pero ahora si me dirijo a una autoridad, a alguien que yo no conozco, con tanta confianza, utilizo el could, porque es un verbo modal que indica mayor nivel de respeto. Bien, en el caso de este ejemplo, dice, I could ride a bike at the age of 4, estoy indicando lo que yo sabía hacer, una habilidad, a los 4, ¿sí? Podía andar en bici a los 4. ¿Sí? Bien, otro significado, y fíjense ustedes la cantidad de significados que los verbos modales tienen, por lo cual debemos
estudiarlos y tenerlos presentes para saber el significado que está teniendo en una oración en particular. Después vamos a ir al texto de stress de nuevo. Es, por ejemplo, el condicional presente, ¿sí? Que indica, nos da un tono de amabilidad, como yo recién les decía. Would you cook lunch for me, please? Por ejemplo, cuando yo estoy pidiendo a alguien de manera amable que haga el almuerzo por mí, ¿sí? ¿Podrías hacer el almuerzo por mí, por favor? ¿Sí? Bueno, esos son todos los significados, entonces, que el can y el could, en su forma pasada, pueden tener. Por otro lado, hay dos verbos modales más que me indican posibilidad, que es el may, ¿sí? I may be late for the meeting. Yo digo, puede que llegue tarde a la reunión. O cuando pido permiso, may I ask you a question? ¿Qué diferencia habría entre preguntar can I ask you a question y may I ask you a question? Bueno, la diferencia entre may y el can tiene que ver con el nivel de amabilidad con la que yo realizo con que yo formulo la pregunta. Voy a ser más amable con la otra persona si utilizo el may. May I ask you a question? Por otro lado, el might, que lo podríamos considerar como la forma pasada del may, es también indicador de posibilidad. Ahí se me fue una S, porque bueno, en inglés es con doble S. Es un grado mayor de duda, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, I might allow you to use a digital dictionary as a last resource. Como que podría permitirles usar un diccionario digital como último recurso. ¿Sí? Podría, es como una posibilidad remota, ¿sí? Y otro significado es el de una sugerencia amable, por ejemplo, might I come in, para preguntarle a alguien si puedo ingresar. Por ejemplo, hay alguien fuera del aula y pide permiso para ingresar, utilizaría el might si no tiene tanta confianza con la persona que está adentro. Might I come in. Si no, directamente pregunta, can I, con el can de permiso. ¿Sí? Can I come in. Bien, y vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan ver un poquito más. Bueno, ustedes conocen Sherlock Holmes, seguramente, y el inspector Watson. Bueno, estos chiquitos parece que están jugando. Dice uno, he might be sick. He might be sick. He could have the flu. He must be upset about something. Bueno, él se está preguntando sobre su amigo y está realizando una predicción presente. Por ejemplo, dice, he might be sick. Está diciendo, podría estar enfermo, porque parece que no quiere jugar. Podría estar enfermo. He could have the flu. Ese could, como posibilidad pasada, podría haber tenido gripe. ¿Sí? Y deduce, entonces, como el inspector Watson de Sherlock Holmes, he must be upset about something. Debe estar enojado por algo. Es una condición presente. Entonces, todos estos verbos, might, could y must, acompañan el verbo principal que es be en este caso, que es el ser, have, que es tener, y be de nuevo como ser. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos verbos está dando un significado particular al verbo principal. Bueno, vamos a achicar un poquito. Bueno, cuando nosotros utilizamos, hasta ahí vamos bien, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profe, no me quedó claro cuál era más amable, si el might o el can. El might es el más, cuanto más rebuscado sea
¿cómo es? El verbo modal. El can es muy simple, can. Entonces, bien común, es para todos los días, digamos. Y el might es el más rebuscado, es el más elaborado, ese es el más amable, ¿sí? El que se utiliza para contextos en los que yo necesito ser más amable. Y si no estuviese en forma de pregunta, sino a modo de oración que está afirmando algo, ese might me está dando un grado de probabilidad remota, ¿sí? Casi un imposible, ¿sí? Cuando es la pregunta, es el más amable de todos, digamos. Might I come in es muy formal y a la vez amable, ¿sí? Indica un grado de amabilidad supremo. Y en una oración afirmativa, ese might me está indicando un grado de probabilidad remota, así que casi es imposible. Cuando usamos, ¿quedó respondida la pregunta? ¿Te quedó claro entonces? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, cuando yo utilizo estos verbos modales en su forma negativa, no significa en todos los casos el opuesto a eso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque, por ejemplo, si el have to, que significa obligación externa, como por ejemplo yo les decía, when I was at high school, I had to wear a uniform, cuando estaba en el secundario, debía o tenía que usar un uniforme. En el caso de decir I didn't have to wear a uniform, está bien, es falta de obligación en este caso y sería lo opuesto. Pero en el caso del must, el must con su forma negativa, que se puede contraer así, mustn't, o must not, le agrego el not, no es falta de obligación, sino prohibición. Y hay una diferencia entre uno y otro. Una cosa es que me obliguen a hacer algo. I must stop at red light. Debo parar en luz roja, con el semáforo en rojo. Y la prohibición, I must not. I must not drive over 120 kilometers. No debo viajar o no debo conducir a mayor, digamos, a más de 120 kilómetros, por ejemplo. Eso sería una prohibición. No falta de obligación, sino prohibición. A eso es lo que quiero llegar. ¿Sí? Perdón. Y en el caso de needs, se va todo. Needs, que significa necesidad, bueno, el don't need to, ahí sí es el opuesto, es ausencia de necesidad. Yo digo, I don't need to consult a dictionary. No necesito consultar un diccionario. A ver, acá ustedes si pueden ver, no sé si lo puedo bajar un poquitito. Can como posibilidad y el can't como imposibilidad, ¿sí? Bueno, puedo decir, I can meet you next Tuesday, puedo verlos el próximo martes, pero puedo decir, I can't meet you on Wednesday, es como imposibilidad, no puedo reunirme el miércoles, I can't meet you on Wednesday, como imposibilidad. Entonces esas son las, en el caso entonces de must y mustn't, ahí tenemos que tener cuidado porque uno es obligación y el otro no es falta de obligación, sino prohibición, que es otra cosa diferente. Bueno, una preguntita en este caso dice, ¿qué verbos modales pueden observar acá en esta historieta? ¿Y qué modalidad le otorgan al verbo principal? Uno le dice al otro, dice, you can't learn everything from books, you know? You should get an iPad. ¿Qué le dice
personaje al otro. ¿Qué verbos modales están viendo ustedes allí en la tira cómica? ¿Cuáles identifican? Can't y should. Bien, por un lado can't, que en este caso indicaría qué cosa, qué modalidad, qué significado le otorgan al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Learn. No sé bien cómo se dice. Sí, muy bien. Sí, sí, learn, learn. Dice, you can't learn. Entonces, learn es el verbo principal. Y esta persona le está indicando al otro, ¿qué cosa? Que puede hacerlo. ¿Puede o no puede? Que no puede. No puede hacerlo. Que no puede, claro. Vieron que está el can't, ahí contraído con la N, el apóstrofo T, que podría ser, si estuviese escrito, se lo escribo por el chat, de manera completa, sería cannot, ¿sí? O en este caso está contraído, así como can't. Bueno, entonces le dice que no puede aprender todo de los libros. You should get an iPad. ¿Qué le está diciendo acá? You should get an iPad. ¿Cuál es el verbo modal allí en esa segunda oración? El get. Ah, no, el modal should. El modal es should y get es el verbo principal, ¿sí? Get como obtener. Y que, entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Si le dice, no podés aprender todo de los libros. You should get an iPad. ¿Le está sugiriendo un iPad? Claro, le está sugiriendo que obtenga un iPad. ¿Sí? You should get an iPad. Entonces tenemos, dentro de las modalidades, tenemos el can't, que indica ausencia de posibilidad, ¿sí? No podés aprender todo de los libros. Ese you know es, ¿sabes? Es una muletilla, ¿no? You should get an iPad. Deberías obtener un iPad. ¿Qué otro verbo podrías haber utilizado acá en lugar de should? Que es similar, que indica recomendación, que hace un rato vimos. A ver. Ustedes el material de consulta en la página 29 tienen los verbos modales también. Ought to, Sí. profe. Exacto, el ought to, bien. You ought to get an iPad. La diferencia está en que utilizamos el to or to get an iPad. Bueno, muy bien. Vamos a chequear un poquito esto. Bueno, acá hay otras oraciones de las que tienen 4 oraciones con el must y el have to, ¿sí? Ustedes le indiquen si en estas oraciones el verbo modal está indicando obligación, prohibición o imposición. Recuerden que la imposición estaba dada por el have to, ¿sí? Que es como una obligación externa, ¿sí? Que excede a mi voluntad, pero que yo tengo que acatar. Bueno, dice, I must be at the meeting by 10. En ese caso, ¿qué está indicando ese verbo modal? ¿Qué me dicen? Yo tengo la obligación de conectarme a las 10. ¿Puede ser, profe? Exacto, sí, debo estar. ¿Cómo está impuesto esto de la sincronicidad? En ese caso era una reunión cualquiera, ¿no? Debo estar en la reunión a las 10. Bueno,
Digo por la cuestión de tengo que estar conectada a las 10. Bueno. I have to take a taxi if I want to be on time. ¿Qué indica ese en la número 2? ¿Qué significado le está dando el verbo modal al verbo take? Que tengo que tomar un taxi para poder llegar a tiempo. Sí, si quiero llegar a tiempo, tengo que tomar un taxi. Muy bien. Como una imposición. Bien, fíjense esta otra. Dice, you must submit the application to apply for this job. Check that the name, address, and background information are correct. Submit es entregar. Entonces, ahí qué significado me está otorgando ese verbo modal must. ¿Alguien más que no haya participado antes? Lo que está indicando el must es una imposición, una prohibición, una obligación. ¿Qué está indicando? Obligación. Perfecto, entonces la obligación de entregar entonces ese formulario para solicitar el trabajo. ¿Okay? Y la última dice, you mustn't smoke in closed rooms. En ese caso, ese mustn't me está indicando, como el título les dice, prohibición. ¿Okay? Bueno, acá hay otros ejemplos en los que ustedes tienen que elegir entre posibilidad, recomendación, que son todos significados que los verbos modales indican. Necesidad, ausencia de necesidad, permiso o sugerencia. En el número 1 yo les leo la oración y ustedes me van a decir qué significado está otorgando ese verbo modal a la oración. En la 1 dice, Nancy said you didn't need to buy her anything for her birthday, but I really think you might at least get her some flowers or a nice bottle of wine. Hay dos verbos modales allí. Uno, el primero me está indicando ¿qué cosa? Ausencia de necesidad. Sí, perfecto. Didn't need. Allí está negado, entonces está negada la necesidad, no es necesario. Y por otro lado el might, que me está indicando, ¿qué cosa? You might at least get her some flowers. A ver. Recomendación. No es recomendación en este caso. Hay otro verbo modal que indica. Permiso. Ni tampoco permiso. El permiso es para, con una pregunta. Posibilidad. Sugerencia. Posibilidad. Posibilidad. Para sugerencia, ¿qué verbos ven ustedes aquí? ¿En qué oraciones ven un verbo o en qué oración ven un verbo de sugerencia? Un verbo modal que indica sugerencia. En la 3. Perfecto, con el should. You should do yoga if you want to relax. Como ustedes habían visto. Sí, ahí dice, deberías hacer yoga si quieres relajarte. Igual que el should, podría haber sido ought to. You ought to do yoga, que no lo tenemos acá, if you want to relax. En el número 2 dice, can I leave her a message? Ahí que estoy, ¿cuál es el significado que el verbo can le está dando al leave? Can I leave her a message? Permiso. Ahí sí, estamos con un verbo que me indica permiso. Perfecto. Ese ya lo hicimos. ¿Y qué hay de la número 4?
Dice, oh my God, he's unconscious. Don't move him. He may have internal injuries. ¿Entienden la situación allí en esa oración? Una recomendación. Una posibilidad. Una posibilidad, claro. Porque estoy frente a una persona que está inconsciente, entonces pido que no lo muevan, porque puede tener daños internos, ¿sí? Una posibilidad. Recuerden que el may, cuando está en oración así afirmativa, puede indicar posibilidad. Si hubiese estado acá el may I leave her a message, ahí sí estoy pidiendo un permiso. ¿Sí? Podría ser permiso. ¿Okay? Entonces tenemos que ver siempre el contexto en el cual aparecen estos verbos. Bueno, acá esto es son algunas oraciones obtenidas de un texto que se titula Defining Democracy, un texto sobre la democracia, sobre la definición de la democracia. Hay aquí tres verbos modales resaltados, el may y el can, y me gustaría que ustedes me dijeran qué significado nuevamente le está dando cada uno de estos verbos modales al verbo principal. Dice el primero, democracy may be a word familiar to most. ¿Qué les parece? ¿Está indicando permiso? No, una posibilidad también. En este caso. Exacto, muy bien, una posibilidad. La democracia puede ser una palabra familiar para la mayoría. Dice la número 2, in a direct democracy, all citizens can participate in making public decisions. ¿Qué me está indicando aquí en este caso? El can. Como que puede, profe. Claro, y puede, ¿qué es? ¿Qué Permiso. indica? Posibilidad. Posibilidad. Permiso. Permiso es en el caso de Habilidad. claro, habilidad, poder, ¿sí? Habilidad o poder, ¿sí? Lo que puede una persona, ¿sí? Lo que puede realizar un ciudadano. Una habilidad, un poder. Así que en una democracia directa todos los ciudadanos pueden participar en decisiones públicas. ¿Okay? Bueno, ahí ha visto alguien. Bien. Y dice, members can meet in a single room. Es que los miembros pueden unirse o pueden reunirse en una habitación. También, en este caso, como Permiso. Posibilidad. a ver, una cosa es, cuando yo indico permiso, generalmente es a modo de pregunta. Can I meet in this room? Y el signo de pregunta al final. Eso sería un permiso. Esta oración, está bien, para el compañero que dijo posibilidad, puede indicar, como son oraciones así aisladas, sueltas, no tenemos mucho contexto, entonces es más difícil definir. Esto puede ser poder o posibilidad, cualquiera de esas dos, pero no permiso, porque permiso estaría en forma de pregunta. ¿Estamos? Bueno, hay otros ejemplos, como por ejemplo dice, an assembly that may have numbered as many as 5,000 to 6,000 persons. ¿Sí? Una reunión, una asamblea que puede haber incluido
tanto así entre 5.000 a 6.000 personas. Que puede haber incluido, Posibilidad. ahí sí, ahí sí. Yo no estoy segura de la cantidad, lo estoy arriesgando, ¿sí? Podría, aunque puede, perdón, no podría, puede haber incluido tantas personas como esta. Posibilidad. Dice, such officials can deliberate on complex issues. Fíjense acá que ya cambia el significado. Esos oficiales o tales oficiales pueden deliberar en cuestiones complejas. ¿Qué significado tiene allí el can? No es posibilidad. Habilidad. Habilidad o poder, ¿sí? Recuerden que habilidad en español es con H y en inglés es sin H. ¿eh? Habilidad, poder o habilidad. Y la última dice, dice, how such officials are elected can vary enormously. Cómo tales oficiales son elegidos puede variar enormemente. ¿Qué les parece allí? ¿Es permiso, posibilidad, poder? Posibilidad. Escuché la última partecita, me faltó la primera. Posibilidad. Exacto, posibilidad. Bueno, ¿queda hasta ahí más o menos claro? Los verbos modales son, abundan en los textos a veces. Y bueno, tenemos que estar alertas, ¿sí? Al uso que tienen, ¿sí? Porque les dan un matiz muy fino, digamos, a una oración. Cambia levemente su significado si la oración está, digamos, si en la oración aparece un must, un may, un cannot, un should. En este primer ejemplo dice, we must vote our governors and president. ¿Qué significado estoy dando allí en esa oración? Digo, debemos votar a nuestros gobernadores y al presidente. ¿Qué significado tiene ese must? A ver. Obligación, profe. Sí, muy bien. Obligación. En el caso del número 2, candidates may get blank votes. Los candidatos pueden obtener votos en blanco. Posibilidad. Sí. Dice, a child cannot vote until he's old enough. Imposibilidad. Prohibición, no habilidad. Muy bien, imposibilidad. No es prohibición, prohibición sería mustn't. El must, que tienen acá arriba, el must con el not, eso sería prohibición. Pero ¿qué dice cannot? Y hay una diferencia entre prohibición e imposibilidad. En este caso es imposibilidad, que un niño no puede votar hasta que no es lo suficientemente grande. ¿Okay? Creo que en esta no van a tener problema. Dice, number 4, you should select the candidate you think will do something good for the country. ¿Qué les parece allí? ¿Qué significado le está dando el should? Puede ser sugerencia de elegir a los candidatos que Sí. podrían hacer mejores cosas para el país. Exacto. Sí, muy bien. Una sugerencia. Como podría haber sido el ought to. ¿Sí? Y la última, que bueno, no lo hemos incluido en la lista, que es el would, es el pasado, acá se los escribo en el chat, es el pasado de will. ¿Sí? El will es el futuro. Uy, ¿qué hice? Dejé de. Perdón. Ah, no, ahí está. El would es el pasado de will. Profe, perdón que le corte. Sí. No Sí. está compartiendo ahí.
Ah, se me fue entonces. Ahora voy. Se ve que al tocar se lió. Ahí comparto. La última, ahí lo deben estar, ya lo van a ver, supongo. Sí, ahora sí, ahí está. Sí, perfecto, disculpen. Entonces, la número 5, ese would es la forma pasada del will. El will es el primer verbo que ustedes aprenden cuando estudian los verbos, los tiempos verbales, en este caso el futuro, ¿sí? En este caso, cuando utilizamos el would en forma pasada, y está acompañado acá con este if, que luego vamos a ver este otro tema, son los nexos, es el condicional. Me está dando una especie de condición. Dice, Pablo, se postularía como legislador si tuviera el apoyo de la gente. Ese would es un potencial, ¿sí? Es una posibilidad, una condición en este caso, ¿sí? Y es la forma pasada de will, ¿ok? Y habría una posibilidad de que él se postulara como legislador si tuviera el apoyo de la gente. ¿Mm? Bueno, generalmente está acompañado por este if, esa partícula que indica condición. ¿Ok? Bueno. Condiciones en este caso. Bueno, vemos otro cartoon más. No sé si ahí está. Bueno, hay una mujer que le dice a este señor, dice, I know the kids don't like you and pick on you, but you have to go to school. You are the teacher. Hay un verbo modal aquí que es no sé si lo identifican, a ver si ustedes me dicen cuál es el verbo modal. Have. Have Muy to. bien, ahí viene con, exactamente, va con la partícula to, have to, que es tenés que, o tiene que. Recuerden que la diferencia con el have, con el must, es que el have to es una obligación impuesta, una obligación externa impuesta. Bien, ¿y cuál es el chiste acá? Hay una frase que es pick on you, que es cargarte, o pick on somebody o pick on you es tomarte el pelo, o sí, cargarte. ¿Cuál es el chiste acá? Dice, yo sé que a los niños no les gusta ir a la escuela, pero vos sos la profesora, digo. Como que es la profesora, por eso tienen que ir. Ese es el chiste. A ver, dice, sé que los chicos no te quieren, don't like you, no te quieren. And pick on you, y te cargan. But you have to go to school, tenés que ir a la escuela. Aparentemente es la esposa. You are the teacher, ¿sí? Sos el maestro, el docente. Bueno, entonces el have to como imposición externa, como una obligación impuesta al hablante. Have to go. Bueno, hasta ahí entonces sería la presentación de los verbos modales, que yo se las he compartido en el aula virtual, ¿sí? Como verán, entonces, son detalles, a veces que parecen simples, pero en realidad no lo son tanto. Yo quisiera entonces volver al texto 7 de Understanding Stress, y fíjense que en la verificación teníamos un ejercicio, el punto E, que dice, ¿qué implica el manejo del estrés? Analice el uso de los modales can y can't para responder, en la línea 58. Vamos a ver, en función de la pregunta, ¿qué implica el manejo del estrés? ¿Qué significado entonces, o qué usos estamos haciendo de los verbos modales can y can't?
están resaltados incluso en el texto. A ver cómo lo pueden analizar. La oración dice, stress management involves changing the stressful situation when you can, changing your reaction when you can't, taking care of yourself and making time for rest and relaxation. Ahí aparentemente tenemos dos verbos modales. Que me están indicando un significado en particular. A ver cómo podrían, cómo lo interpretan a eso. ¿Cómo interpretan esos dos verbos modales? O toda la oración. ¿Cómo la podrían pasar al español? A ver. ¿Están ahí con el texto? Stress. Vamos. ¿Alguien podría participar con la respuesta? ¿Nadie se anima? Bueno. ¿Tienen el texto a mano allí? El texto 7. El can, para mí, está expresando la posibilidad, porque habla sobre el manejo del estrés, de cómo manejar y cómo gestionar las situaciones estresantes. Bueno, ¿no lo ves más como un poder? Dice, stress management involves changing the stressful situation when you can. ¿Sí? Sí, claro, cuando vos lo podés cambiar. Como poder. Perfecto. Entonces, el manejo del estrés implica cambiar la situación de estrés cuando puedes. ¿Sí? Entonces, hay poder. ¿Y qué más? Dice, changing your reaction when you can't. Cambiando tu reacción cuando no. Cuando no pueda. Tú no puedes. Dice, teniendo cuidado de ti mismo y haciéndote tiempo para el descanso y el relax. Entonces, poder y falta de poder en el caso de when you can't, ¿sí? Entonces, el significado general en ese caso de can es poder. Bueno, así es como vamos a ir analizando los verbos modales cuando aparezcan, digamos, diversos verbos de este tipo en los textos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta con respecto a este tema? Así, si tienen alguna duda, nos detenemos a volver a revisar eso, si no, seguimos adelante, ¿sí? Bueno, ustedes me indican.
Bueno, seguimos entonces con el texto 8. No sé si yo no lo... Vamos a cerrar las pestañas y buscamos... vamos al texto 8, que es Modern Slavery. ¿Ok? Texto 8. Lo voy a compartir por las dudas que ustedes no lo tengan ahí a mano. En realidad yo no lo tengo acá a mano. Bueno, ustedes lo tienen allí, tienen el cuadernillo a mano. Este no lo tengo. Sí. Creo que lo habilité. Bien, bien. Lo habilité en el aula, pero no lo he... A ver, lo voy a abrir. Voy a ver si lo puedo abrir desde acá. Bueno, lo tengo aparte. Así trabajamos con ese. Vamos. Texto 8. Vamos. Aguárdame un segundito. Acá está. En el aula. Sí, es que lo subí al aula, pero no lo tenía allí a mano. Ahora lo usamos. Ahí va. Ya en un segundito. Ahí va. Bueno. Bueno. Ahí está. Bueno. Modern Slavery. Bueno, vamos a trabajar con la anticipación, ¿sí? Haciendo una previsualización del texto, como solemos hacer siempre, viendo los subtítulos, en este caso título Modern Slavery. Hay un dibujo que dice Anti-Slavery y una foto que nos permite ver una mano, aparece una llave, parece que tuviese en la mano una llave, y dice Today's fight for tomorrow's freedom. ¿Sí? Fight and freedom. Today's fight for tomorrow's freedom. ¿Qué pueden interpretar con respecto a esa leyenda que aparece debajo de ese título? Fight es pelea. Today's fight for tomorrow's freedom. ¿Qué interpretan allí? La pelea de hoy por la libertad del mañana. Exacto. ¿Y el título a qué haría referencia? Modern Slavery. ¿Conocen la palabra slavery? A la Esclavitud moderna. esclavitud. Perfecto, bien. Y la pregunta aquí, what is modern slavery? A modo de subtítulo, aparecen palabras que están listadas. Forced to work, owned or controlled, dehumanized, physically constrained. Hay ciertas listas. Dice, what types of slavery exist today? Y aparecen frases subrayadas. What you can do, ¿sí? A modo de pregunta indirecta, más ítems. Y bueno, la fuente de donde se extrajo este artículo que dice antislavery.org, por lo cual consideramos que es una página confiable. Bien, lo que tenemos que hacer entonces, según lo que hemos leído allí y hemos observado en el texto, es anticipar algo de lo que nosotros vayamos a leer a modo de hipótesis y también tener en cuenta qué sabemos sobre este tema. ¿Qué pueden anticipar ustedes? Como para ir comenzando con el análisis del texto. Que se va a hablar de la esclavitud moderna, sobre qué es eso. Sí, ¿qué más?
Los tipos de esclavitud. Exacto. Esa pregunta que dice, esa pregunta indirecta, what you can do. ¿A qué ¿Cómo? estaría haciendo referencia? ¿Qué podés hacer vos? ¿Puede ser, profe? Exacto, sí, sí. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés hacer con respecto a la esclavitud? Bien, ¿ustedes tienen algún conocimiento, han leído, han escuchado sobre la esclavitud moderna o pensaban que la esclavitud era una cuestión del pasado? Todo eso que ustedes saben con respecto a este tema, también se puede incorporar entonces a esta hipótesis que yo realizo respecto del tema que voy a leer, ¿sí? Por ejemplo, primero, tienen conocimiento de que hay diferentes tipos de esclavitud moderna en la actualidad y cuáles tipos son, cuáles son esos tipos de esclavitud de los que hablamos en la actualidad. ¿Qué les parece? Profe, ¿la trata de personas puede ser una forma de esclavitud? Exacto, sí. La trata de personas, sí, sí, totalmente. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hacer una especie de skimming y ustedes en el punto 3 van a indicar, en lugar de párrafo, allí en el cuadrito que dice idea y al lado dice párrafo, me van a indicar las líneas, ¿sí? Para que no haya confusión, ¿sí? En lugar de párrafo, aquí van a indicar en qué línea aparece esa idea, ¿ok? Nos tomamos 5 minutos como para completar ese ejercicio, ¿sí? Y después controlamos entre todos, ¿ok?
Bueno, ¿les parece que veamos qué respuestas han encontrado? Vamos con la primera idea. Dice, el trabajo en condiciones de servidumbre afecta a personas en todo el mundo. ¿En qué línea encontraron esa información? En la 1. ¿Están de acuerdo con eso? En la 5. Con esa elección. Ay, estamos medio dispares. 19. Sí, ahí es. Recuerden que para hacer el skimming leemos solamente la primera oración de cada párrafo. Acá hay varios parrafitos. Si no Esa conté idea mal está es en la el línea 4. 19. Porque es una oración general y estamos hablando del trabajo en condiciones de servidumbre que afecta a todos en el mundo, ¿sí? Y esa información está en la línea 19. Fíjense, dice, bondage labor affects millions of people around the world. Ese bondage labor, que está en la línea 19, indica esta idea del trabajo en condiciones de servidumbre, ¿sí? Ahora sí, ¿lo ven? Dice, vamos a la otra idea. Dice, el trabajo implica el traslado y o comercio de personas de un área a otra para forzarlos a trabajar como esclavos. La línea 30. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con esa selección? Sí, yo también puse 30. O sea, está bien, está bien. ¿Sí? La línea 30 que dice trafficking, que es el tráfico de personas, involves the transport and or trade, implica el transporte y o comercio of people, women, children and men, from one area to another, for the purpose of forcing them into slavery conditions. Bueno, la otra idea dice, millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo son forzados a vivir como esclavos. La 1. Definitivamente, ¿sí? El verbo allí es are forced, son forzados. ¿Mm? Muy bien, si han marcado 1 y 2, está bien. Dice, la organización Anti-Slavery International cuenta con el apoyo de particulares para llevar a cabo su trabajo. Hay que marcaron. 35. Sí, allí es donde se habla de esta organización. Muy bien. Dice, las mujeres de Europa del Este son prostitutas, los niños traficados entre países de África Occidental y los hombres forzados a trabajar como esclavos en fincas agrícolas brasileras. Sería la 9 y la 10. Bien, ¿qué ayudó ahí a ustedes? ¿Qué les ayudó a encontrar esa información? Algo puntual, que a través de, ustedes hicieron skimming, pero también a través de scanning lograron identificar puntos en particular para esta pregunta. Europa y África. Sí, ¿qué son esos Países. Sí, en realidad son continentes, pero ¿cómo las... A ver si me entienden la pregunta. ¿Cómo identifico en el texto esas dos frases? Eastern Europe and West Africa, o West African. Y después Brazilian. ¿Cómo lo identifico en el texto? ¿Cómo? Por las ¿Qué? mayúsculas.
Exacto. Recuerden que una de las estrategias para la lectura es identificar nombres propios. ¿Mm? Estos son claros ejemplos. Bueno, la otra dice, la esclavitud por linaje afecta a las personas nacidas en una clase esclava o a quienes pertenecen a un grupo al cual la sociedad considera propicio para ser usado como esclavo. ¿Qué líneas han marcado ustedes? ¿28? ¿Están de acuerdo? ¿El resto? Sí. Sí. Muy bien. Esto es un tipo de esclavitud, ¿no es cierto? La esclavitud por linaje. Y en inglés, ¿cómo está expresado? Ese tipo de esclavitud. ¿Cuál es la frase? Slavery by descent. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, otra idea, dice, características comunes distinguen a la esclavitud de otras violaciones a los derechos humanos. Línea 12. Bien, ¿los demás están de acuerdo? ¿Han encontrado? Allí dice common characteristics. Sí. Distinguish slavery. Bien, from other human rights violations. ¿Sí? En línea 12 particularmente. Perfecto. Volvemos a la organización. Dice, la Organización Anti-Slavery International emplea estrategias para lograr soluciones a largo plazo para los abusos a los derechos humanos sufridos por millones de personas en esclavitud. Entonces aquí también nos va a ayudar a identificar ese nombre propio. En la línea 43. Exacto. Bien. Perfecto. Vamos a las últimas 4 ideas. Dice, la esclavitud existe a pesar de que esté prohibida en la mayoría de los países en los que se practica. ¿Qué marcaron allí? La línea 6. Ajá. Bien. ¿Cuál es en inglés la palabra, qué significa, digamos, cuál es el equivalente de prohibido en inglés? Banned. Que aparece allí en el texto. Muy bien, banned. Sí, y el verbo es ban, B-A-N, ¿sí? Hay banned, prohibido, y ban, B-A-N, prohibir. Perfecto. Dice, el trabajo forzado afecta a personas que son reclutadas ilegalmente y obligadas a trabajar bajo amenaza. La 26. Sí. ¿Y cómo es la frase en inglés? Trabajo forzado. Force labor, no sé cómo sería. Bien. Forced labor. Esos son los distintos tipos de esclavitud, ¿no es cierto? Que se están mencionando allí. Bueno, dice la penúltima, las peores formas de trabajo infantil afectan la salud y el bienestar de millones de niños en el mundo. ¿Qué líneas marcaron? ¿32? Sí, muy bien. No. Que es otro tipo de... Está bien, 32. ¿Sí? Otro tipo de esclavitud. Dice, worst forms of child labor. ¿Sí? Las peores formas, y déjenme a mí escribir aquí en el chat. Ustedes, por ejemplo, tienen el adjetivo bad. Vamos a poner con mayúscula. Bad es malo. Si yo quiero decir que algo es peor que otra cosa, utilizo el comparativo worse. Y si no,
para decir que algo es lo peor de todo, utilizo worst, ¿sí? Son los grados comparativos de ciertos adjetivos, ¿sí? No quiero hacer lío acá. Y el último dice, el matrimonio forzado y a temprana edad afecta a mujeres y niñas que son casadas sin elección y forzadas a vivir en servidumbre. Ustedes saben que hay países en los que esto es algo común, aunque no nos parezca corriente. ¿Cuál sería la línea en la que aparece esa información? 24. Exacto, dice early and forced marriage. ¿Qué países pueden mencionar ustedes en los que pasa esto? Crucemos, hay noticias a diario sobre este tema. Y en los de Oriente Medio, sobre todo. Afganistán, bueno, en la India también pasa. Bueno. Perfecto. Bueno, eso entonces en cuanto a lo que es la estrategia del skimming, es cuando ustedes entonces leen la primera oración de cada párrafo. Ya tienen bastante información sobre lo que es la esclavitud moderna. Ahora vamos a utilizar la otra estrategia que es scanning y vamos a dar información sobre estos años y frases que aparecen aquí. Lo que podemos identificar, el significado o los datos que podemos identificar en el texto. Por ejemplo, 1948, ¿a qué hace referencia? 1956, y así sucesivamente hasta estados brasileros. ¿Sí? Entonces realizan un scanning, damos 3 minutos para esto, y controlamos.
Bueno. Vamos entonces al ejercicio de scanning. Van a hacer uno cada uno, ¿sí? ¿Qué escribieron para el año 1948? ¿Qué pasó allí en ese año? El año donde se promulgó la abolición de la esclavitud. Claro, ahí hace referencia a que se prohibió entonces la esclavitud en el 48. ¿Y qué documento tenemos sobre eso? Allí es clave mencionar el documento La Declaración Universal de Derechos Humanos. de los derechos humanos. Muy bien. Bueno, en el caso de 1956, ¿qué indicaron allí? También es que tiene que ver con Convención esto. suplementaria de la ONU sobre la abolición de la esclavitud. Perfecto. ¿Sí? También entonces otro documento que apoya la prohibición de la esclavitud. ¿Sí? Ese supplementary lo podemos interpretar como complementario. ¿Sí? Bien. En el caso de 7, ¿a qué se referencia? 7 días de la semana, o sea, el trabajar 7 días a la semana. Claro, 7 eso días, o sea, la semana entera. indica, claro, indica la condición de esclavitud, ¿sí? No hay vacaciones, digamos. ¿Y 365? Los días a los que se someten a los trabajos forzados. Exacto. Bien. También todo el año. ¿Ok? Estamos hablando, seguimos ahí hablando de el trabajo esclavo, ¿no es cierto? 126. Los millones de niños afectados por esos tipos de trabajos forzados. Perfecto. ¿Sí? Que son las peores formas de trabajo forzado, ¿no es cierto? De trabajo entre los niños. Y hablamos de 2000 también. Ahí hacemos referencia a qué en particular. ¿Con A qué miembros de relación? la organización antiesclavitud. Perfecto. Bien. En el caso de Europa del Este. Ya, Camila, ya vamos a ver entonces lo de las líneas. Ahí vamos. La prostitución femenina. Europa del Este. Está mencionado. Como prostitución femenina. Bueno. Sí. Bien. Bien. Y por otro lado, África del Oeste, Western Africa. Hablamos en este caso, ¿qué tipo de...? El tráfico de niños. Ajá. Y también, sí, de los niños. Y en el caso de Estados brasileños, ahí ya nos referimos. Hombres forzados a trabajar. Exacto. Bueno, Camila me había pedido entonces en el chat, no lo había visto, vamos a corroborar las líneas de las ideas, sí que habíamos trabajado anteriormente. La primera es 19, la otra es la 34, sigo con la tercera, es la 1 y la 2, me dicen si voy muy rápido, la que sigue es 35, 38, la que sigue es la línea 9 a la 12, la siguiente 28, 29,
La que sigue 12 a 17. La que sigue 43 a 47. La siguiente 6 a 8. La siguiente 26, 27. 32, 33. 24, 25. ¿Quedó? Me avisan si estamos. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a trabajar con la morfología. Yo les voy a agregar digamos, ahora lo que habría que hacer es leer todo el texto de manera exhaustiva, buscando información de soporte a las ideas principales. Marcan las palabras desconocidas. Recuerden que no debemos marcar más de 5 o 6, a lo sumo 8 palabras, para no tardar tanto tiempo con la búsqueda del significado en el diccionario. Y una vez que hemos terminado de leer todo el texto, este es bastante breve, vamos a analizar esto de la morfología de las palabras y para llegar entonces a una definición del término esclavitud, según los conceptos que nos da el texto. Las palabras que debemos analizar son slavery, recuerden, vamos a buscar la raíz, si tiene prefijo, si tiene sufijo, y qué significa. Slaves, employer, owned, and threatened, por ejemplo. Entonces, leemos detenidamente el texto y realizamos el primer ejercicio, junto con la definición.
Bueno, chicos, quieren entonces que prosigamos entonces con la parte de morfología y ya ahí les dejo un ejercicio adicional para que vean, para que trabajen verbos modales para la próxima clase. ¿Sí? Del texto de Modern Slavery van a buscar por lo menos 4 verbos modales y van a decir qué significado tiene en la oración, qué modalidad le da al verbo principal. ¿Sí? Hacen una lista, extraen la oración, marcan el verbo modal e indican cuál es el significado de ese verbo modal en la oración. ¿Estamos? ¿Quedó entendida la actividad esta para la próxima clase? ¿Están ahí o se fueron a Sí, dormir? profe. Sí. Bueno, bien. Bueno, bueno, entonces veamos la primera palabra, que es slavery. ¿Cómo marcaron esa palabra? ¿Cómo la desmembraron? Primero, ¿qué significa? ¿Y cómo está compuesta? A ver, ¿quién se anima a...? Significa esclavitud Sí, y puede ser, profe, el sufijo RI. No sé si vimos li, pero no sé sí, si... bien. Porque en este caso la base sería slave, que es esclavo. Slavery es el sustantivo abstracto, esclavitud. Muy bien. Bien. En la que sigue, que es fácil, está sabiendo la primera, slaves, ¿cómo la analizaron? Esclavos. Sí, entonces en plural, ¿cuál es la partícula que marcaron? Es S. La S plural, ¿sí? Bueno, entonces acá de nuevo otro sustantivo, en este caso un sustantivo plural. Muy bien. ¿Qué hay de employer? Empleado o empleada. No Empleadores. necesariamente, exacto, empleador o empleadora, ¿sí? Entonces marcaron allí como sufijo, ¿qué partícula? R. R. Sí, que le da la función, digamos, de sustantivo, en este caso al verbo employ. Employ es emplear y la persona que emplea es employer, empleador. Muy bien. ¿Qué hay de la palabra owned? ¿Qué dicen? Ahí está como propio o como que son de su propiedad en el texto. Ajá. Bien, por un lado, la palabra own, sin la ed, es poseer. ¿Sí? Ustedes ahí están en la línea 14. Estamos hablando de que un esclavo es owned. A slave is owned. Es poseído, diríamos así. ¿Mm? O que pasa a ser propiedad de. Owned, entonces, la ed es la terminación ad oído de participio, ¿sí? Entonces, poseído en este caso sería. Own es poseer y owned es poseído. Poseído como propiedad, ¿no es cierto? Bien. Luego está la palabra threatened, cuya raíz, ¿cuál es? ¿O qué significa? Vamos por el significado. Como una amenaza sería. Bien, amenaza, ¿cuál sería la palabra amenaza? ¿Hasta dónde? Yo voy marcando y Hasta usted la me dice, segunda T. pare.
Exacto, threat. Threat es una amenaza o amenazar, ¿ok? Si yo le agrego threat es amenaza, ¿ok? Como sustantivo. Si le agrego en, threaten es amenazar, se transforma en el verbo, ¿ok? Hasta allí entonces ustedes marcaron en como un sufijo. La raíz es threat, en es el sufijo, primer sufijo, y acá viene el segundo sufijo. Ya no es amenazar, sino es amenazar. Amenazado. ¿Cómo es la terminación? O amenazada. Amenazado. Bien, exacto. Entonces es lo mismo que owned. Owned es poseído, esto es amenazado, como un participio. ¿Sí? Bueno, entonces ahí marcan dos sufijos, en y ed. ¿Y cómo, a ver, qué definición de esclavitud podrían dar ustedes según lo que han leído en todo el texto? A ver, alguien que lea una definición sobre esclavitud según lo que hemos leído allí en el texto 8. Que quiera compartir con el resto. Profe, yo puse la esclavitud es la explotación de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Se venden como objetos y son obligados a trabajar todos los días del año por muy poca remuneración o por nada a través de amenazas físicas o mentales. Ajá. Bueno, pueden también agregar, muy bien, ¿cómo podemos completar la definición? ¿Qué otros datos nos da el texto para que nosotros podamos completar esta definición? Que son obligados a hacer cosas en contra de su voluntad, digamos. ¿Sí? Fíjense en el apartado ese que indica las características comunes de la esclavitud. Así que las personas, un esclavo está forzado a trabajar, es controlado por un empleador, está deshumanizado, está restringido físicamente en su libertad de movimiento. Y podemos hablar de los distintos tipos de esclavitud, como el trabajo forzado o el trabajo en relación con otra persona, la esclavitud por, digamos, by descent, que es este tipo de esclavitud que se va heredando de una generación a otra, el tráfico, ¿sí? Bueno, eso serían entonces estrategias para poder elaborar entonces una definición de esclavitud. Hoy vamos a dejar acá, yo les voy a, la clase, les voy a dejar para que ustedes hagan por su cuenta los ejercicios que siguen, que es el número 2, ¿sí? De elaborar un organizador gráfico con una descripción de las distintas formas de esclavitud contemporánea. Y en eso, el organizador gráfico es un cuadro que tiene un título, distintos tipos de esclavitud, y después ustedes van enumerando las diferentes formas, ¿sí? Eso para sintetizar el contenido del texto. En el punto 2. En el 3 vamos a analizar la frase sustantiva, que es, por un lado, the core support. Indicamos en español qué significa y cuál es el núcleo de esa frase. Bien. Y hay dos preguntitas que tienen que responder así. ¿Con qué cuenta Anti-Slavery International para realizar su tarea? ¿Y a qué se refiere cuando dice it's vital work? Bueno, otra pregunta es la 4. Bien, acá tienen un ejercicio de verbos modales. Dice, ¿cómo explica Anti-Slavery International el cambio que se puede lograr
frente a este problema. Analice los modales cannot y can en el último párrafo. Aparte de ese cannot y can, hay dos modales más que me gustaría que identificaran en el texto. Y finalmente, ustedes escriben la idea principal. ¿Okay? Dice, a modo de cierre, ahora que ha trabajado el texto y a diferencia de lo que pudo haber respondido en una primera hipótesis, con la ayuda de su conocimiento previo sobre el tema, las preguntas que presenta el mismo brevemente, ¿sí? Estas preguntas, ¿qué es la esclavitud en la actualidad? ¿Qué tipo de esclavitud existen? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Con todos esos datos, ustedes pueden ya elaborar entonces una idea principal. Eso dejamos entonces para la clase que viene, y más el ejercicio que les puse allí en el chat, del ejercicio adicional de los verbos modales, y tienen en la página 29, si lo están viendo allí, una breve teoría sobre verbos modales que, bueno, junto con la presentación que hoy compartí, pueden entonces profundizar un poquito sobre verbos modales. Bueno, ¿alguna pregunta para la próxima clase? Si ya están, ahí ya podemos entonces dejar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No. ¿Estamos todos bien? Bien. Bueno,